Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa manos de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Huye, sigue y pelea. Jóvenes, repitan conmigo: huye, sigue y pelea. ¿Escucharon los jóvenes? Jóvenes, huye, sigue y pelea. El triple llamado del cristiano. Inclinen su rostro y damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor amado, porque tú nos permites la bendición y el privilegio de llegar hasta este momento para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Tu palabra ya es bendita, Señor. Tu palabra ya es bendecida por ti, Señor. Ahora te suplicamos que nos sigas bendiciendo a nosotros para poder compartir esta palabra con denuedo, Señor. Bendice a cada uno de los presentes. Tu palabra dice que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá los propósitos a los cuales ha sido enviada. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Así que yo sé que ya nos hemos gozado en este servicio maravilloso donde Dios nos ha permitido hablar. Casualmente los 2 días de la campaña pasada se ha estado hablando del joven Timoteo, ¿verdad? Y es que el lema que ellos escucharon no están hablando de alguien mayor de edad, están hablando de un joven similar a cada uno de ustedes, los que están aquí presentes. Hermano, y en estas transiciones que estamos viendo, donde estamos mirando jóvenes ya más maduritos, que están dejando un legado. Lo que aquí está sucediendo en la iglesia, para honra y gloria del Señor, voy a cumplir 20 años este año que viene, en pocos meses, 20 años de estar aquí. Y lo que ahora yo estoy viendo es algo nuevo. La juventud está haciendo una transición. Los jóvenes adultos están dejando a un legado, y muchas veces decimos legado a los niños. Aquí no es un legado a los niños. Ellos mismos están mirando una juventud que se está levantando, mirando lo que ustedes, jóvenes más mayorcitos, están dejando. Y como el joven es alguien que influencia, el joven, hermano, en las reuniones, cierta reunión decía a las directivas: no hay un grupo más que influencie más en la iglesia como son los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes inspiran, hermano. Cuando vemos a los jóvenes hacer las cosas bien, nos inspira hasta los que estamos más mayorcitos, ¿verdad? A los padres, hermano, es una inspiración. Yo creo que cuando ven las luchas no tienen edades, las luchas no llegan al joven, a la dama, al caballero, al niño, ¿verdad? Pero yo creo que como padre, cuando usted ve a su hijo aquí administrando al Señor, ya sea en el mensaje, ya sea en el cántico, o lo ve desfilando allí, y usted está quizás ahí pensando si sigo, no sigo, si me quedo, no me quedo, pero cuando ve usted a su muchacho, a su muchacha, yo creo que usted dice: hermano, qué vergonzoso sería si yo me quedara, y mi hijo y mi hija luchando en su juventud, hermano. Vale mucho, padre, que sigamos adelante, porque hay una generación que nos está dando ejemplo a muchos de los que ya estamos también mayores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay un grupo más influenciado como este, hermano. El padre, hermano, cuando ve a los muchachos dice: si él puede, yo también puedo. Las damas, los caballeros, cuando vemos esta juventud ahí luchando, que decimos: hermano, estos jóvenes nos dan un mensaje sin necesidad de que prediquen aquí, con su ejemplo. Si ese joven puede, usted también puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El testimonio del joven lo tendemos a cuidarlo. Muchas veces los jóvenes aquí se sienten sobreprotegidos. Entonces muchas veces, como el presidente de jóvenes decía en cierto mensaje, ¿verdad? Muchas veces sentimos que apenas queremos sacar la mano cuando ya nos cae, porque lo queremos tener ahí como en una cajita, como en algo que es que, hermano, bíblicamente siempre ha habido una preocupación por mantener la vida del joven íntegro, porque así como Dios sabe el objetivo, el propósito, la influencia que tienen los jóvenes, así el enemigo sabe que también puede ser un arma muy usada para contagiar a otros jóvenes. Entonces el apóstol Pablo
Pablo se preocupaba por su hijo en la fe, a quien amaba mucho, como era Timoteo. Y vea, y le daba todas las esquinas, le cubría. No dejaba una parte de su vida que no fuera cubierta. ¿Cuál era el propósito? Que Dios cumpliera los propósitos en su vida. Muchas veces, jóvenes, ustedes se van a sentir borbandeados, no solamente por el pastor de los jóvenes, quizás por un consejero, por una consejera, y de repente ustedes van a decir, pero ¿por qué aquel lo hace? ¿Pero por qué a aquella no le dicen nada? ¿Pero por qué a mí sí? Porque tu propósito es diferente que el de aquella. Tu propósito ha sido para que marque diferencia en la generación venidera después de ti. Tú en este momento estás viendo las circunstancias del presente, pero no sabes el propósito que Dios tiene para ti el día de mañana. Y el día de mañana tú te vas a acordar, por eso, por esto y por esto me cuidaban tanto. Hoy yo soy ejemplo sin que abra mi boca. Y te vas a acordar de estas palabras. Es por eso que la palabra de Dios habla a un joven que comenzó el ministerio muy jovencito. Y muchas veces los jóvenes, y saben que el pastor yo creo que lo olvidó. Y no es porque esté mayorcito, sino porque tiene tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando apenas estaba joven, él me preguntó a mí y me dijo, yo te necesito para oficiar de la congregación. Yo le dije, pastor, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo creo que el oficial tiene que ser alguien casado. Y yo todavía no estoy casado. Todavía no había ido por mi amada allá en Salvador. Tenemos que me costumbre. Me hace falta esa misión. Y el pastor me dijo, ¿y tú has leído de Timoteo y de Tito? Porque muchas veces nosotros, ahora ustedes, sienten de que hay posiciones que no son para ustedes, sino que es para alguien que ya esté más desarrollado, sino para alguien que esté más mayor, sino para alguien que piense que esté casado, que tenga su esposa, que tenga sus hijos. Siempre he dicho, el que no fue capaz de servirle en su juventud al Señor, mire, ahí va a venir arrastrando, va a llegar a caballero, va a llegar a anciano y siempre con sus malas costumbres. He conocido jóvenes que me han dicho, mientras esté joven y no encuentre a mi esposa, yo no le voy a servir a Dios como quiere. Mire, los he conocido y me lo ha dicho y me los he encontrado con su esposa y con un muchachitos ahí creciendo y el mismo frío. Es que cuando usted quiere servir al Señor, lo único que usted necesita es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y para que el Espíritu Santo venga, no necesita ser usted alguien mayor casado con esposa y con hijos. El Señor busca jóvenes que se pongan en las manos del Señor y que se dejen usar por Dios. Para mí es una bendición tan grande. Y los casados, los jóvenes que salieron aquí, tienen, yo siempre he dicho, una doble responsabilidad. Pues otro líder le decía, si usted fue joven y estaba ahí ayunando, y ahora desde que se casó usted ya no se ven los ayunos, mire, algo pasó allí. Ya han escuchado decir, ese joven ya no es el mismo. Esa joven ya no es la misma. Y es cierto que vienen responsabilidades con la familia. Es cierto que el apóstol Pablo decía que el casado tiene cuidado, ya vienen más aflicciones por la carne, ¿verdad? Pero que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Es cierto, pero el hombre y la mujer que ha conocido del Señor, que ama su palabra y hay un fuego dentro de usted, mire, usted sea soltero, sea casado, sea padre, sea madre, sea abuelo, sea abuela, usted va a adorar al Señor. Usted no va a dejar de decir, ahora que me casé me quedo un rey. No, usted va a seguir luchando. Va a seguir dando ejemplo de los cristianos. Y de eso se cuidaba, porque Timoteo comenzó un ministerio muy joven. Y el apóstol Pablo comenzó a darle instrucciones. Y lo primero que le dice, tú, hombre de Dios. Y cuando en el Antiguo Testamento el hombre de Dios era un profeta, ¿verdad? A los profetas con normalidad se les decía el hombre de Dios.
alguien que llevaba una vida justa y piadosa, alguien que era el interlocutor entre Dios y el hombre, era el hombre de Dios, ¿verdad? Ahora en Cristo, usted y yo somos hombres de Dios, y las damas, damas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dije, tu hombre de Dios, ¿qué significa? En la Biblia habla del hombre de Dios y habla del hombre de pecado, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo habla del hombre de Dios y el hombre de pecado. ¿Qué vemos en el hombre de pecado? Desde que nos dicen el hombre de pecado, ya se nos figura el pecado, ¿verdad? ¿Y qué vemos tras del pecado? Al enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero cuando hablamos del hombre de Dios, ¿qué vemos? Cuando hablamos del hombre de Dios, vemos santidad. Cuando hablamos del hombre de Dios, vemos a Dios. Entonces, ahora que usted y yo somos en Cristo, podemos decir, joven, tú eres un joven de Dios. Dama, mujeres de Dios. Caballeros, caballeros de Dios. ¿Y qué significa eso? Que hemos sido separados del mundo y apartados para Dios. Por eso es que la iglesia es la iglesia de Dios, porque la compró Cristo a precio de sangre preciosa. Usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios. Hay motivo por qué darle gloria a Dios, hay motivo por qué darle alabanza a Dios, hay motivo por qué decirle gracias. El enemigo trata la manera de que como iglesia perdamos nuestra identidad y que dejamos de ver como el hermanito, como la hermanita allí. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. No tengas en poco lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y eso no quiere decir de que vamos, ay, oye, ahora sí. No, hermano, si alguien se gloría, gloríese en Cristo. Yo me glorío en lo que Cristo hizo por mí. Y muchas veces nos subestimamos a los jóvenes. Ese joven, ¿qué va a hacer? Y muchas veces el que subestima al joven es aquel que era borracho cuando tenía la edad de ellos. Porque muchas veces el que está despreciando a aquel que no canta, hermano, créame que le dio el mundo, le dio su vida al mundo cuando tenía la edad de este joven. Por eso es que tenemos que ser misericordiosos cuando estemos con ellos, porque muchos de nosotros ni estábamos aquí a la edad de ellos. Y ahora queremos juzgarlo con la vara de hierro. Y acuérdese dónde usted estaba cuando tenía esa edad. ¿Qué estaba haciendo? Noviero con 3, 4 novias. Y usted sabe lo que anduvo haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a esta edad, no podemos subestimar esta juventud, porque es una juventud del Señor. No son perfectos, pero el que los perfecciona se llama Cristo. Todavía usted y yo, que ya pasamos de los 20, ¿verdad? Todavía estamos aquí porque necesitamos que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Así el Señor seguirá trabajando en la vida de estos hombres y de estas mujeres de Dios que tenemos aquí. El Señor no ha terminado con ustedes, chicos. El Señor no ha terminado contigo. El Señor apenas ha comenzado a trabajar con los juveniles. El Señor apenas ha comenzado a trabajar. Apenas comienza el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Se le dice, tu hombre de Dios. ¿Y qué le dice? Escuche. Pablo le da esas instrucciones. Hermano, cuando venimos a los caminos del Señor, la fe cristiana es una fe activa. Requiere disciplina, sacrificio y responsabilidad. Dios no lo llamó para hacer. Alguien dijo que lo haga el Señor por mí. Hay cosas que tú las tienes que hacer. Que por mucho que se te ore por ti, si tú no reaccionas y no escuchas, nadie la va a hacer por ti. La fe del Señor, el Señor llama gente activa. Mire, si alguien te dijo que el evangelio es aburrido, verdaderamente no has conocido a Cristo. Si no, pregúntenle a los que tienen 80 y algo de años. Hermanos, aquí no les aburre, si pueden venir todos los días, si es necesario. Están adorando al Rey que vive. Están bendiciéndole. Porque esto es más que una rutina. Esto es presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, imagínense que los juveniles tienen 10, 12 años. Como Dominic y Jacob.
jovencitos están comentando que Cristo viene por ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No nos podemos cansar. Porque el Señor no llama a gente a que esté pasivo. El Señor llama a gente que esté activa. Hermano, por eso es que hermano, y no te refieres a que, oye, mensaje no tenemos que estar. No, hay momentos que usted va a callar. A mí no me ofende que usted esté calladito. Usted escuche. Pero sí es bien triste que todo el mundo esté adorando y usted esté durmiéndose. Hermano, deje el tiempo de sueño para el mensaje. Si ya se... Y ahí, ¿verdad? Esto por si alguno lo ve allí, hermano, si se está bendeciendo, ¿verdad? No, pero imagínense de que si usted le aburre hasta la alabanza, si usted le aburre la adoración, si usted le cansa la adoración, hermano, la lucha lo vaya durmiendo. Y con el dormido se hace lo que quiere. Teníamos una maldad cuando íbamos a vigilia los jóvenes y nos dormíamos. El siguiente día estábamos dormidos, amanecíamos llenos de tile, la cara. ¿Saben qué es? Ese es el residuo del carbón. El que se dormía, su cara se llenaba de eso. Porque estábamos dormidos, estábamos inconscientes de lo que estaba pasando. Cuando el enemigo viene y te haya dormido, te haya desactivado, hace contigo lo que quiere, porque tú estás durmiendo mientras hay una batalla frente a ti. Entonces el Señor llama y le dice, primero huye. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a huir? Y el apóstol, hay otra parte que dice, resiste al diablo. Fíjese que el cristiano tiene que tener sabiduría para saber cuándo huir y cuándo atacar. Lo primero que el apóstol Pablo le dice, huye. Es una acción rápida, decisiva, es un escape que no se negocia. Huye. No es algo que pienso, ¿qué debo hacer aquí? ¿Huir o quedarme? No, el apóstol Pablo le habla de una manera enérgica, de una manera imperativa. Y lo primero que le dice, huye. ¿Y de qué tiene que huir? El versículo 9-10, en el contexto bíblico, ahí anteriormente, en el contexto cercano, lo parafraseamos y le dice que tiene que huir de los deseos de ser rico, de las tentaciones, del lazo, de las codicias necias y del amor al dinero. Esto es lo que está ahí cerca. Le dice, huye. En otras palabras, mira, eres joven, tienes una posición, van a venir muchos que se van a levantar, vas a conocer mucha gente que cree que el evangelio es ganancia de dinero. Jóvenes, ustedes se van a levantar en un momento con privilegios, ustedes se van a levantar, creemos en la palabra del Señor. Yo comentaba con alguien en la mañana y decía, y si de ellos no salen los pastores, entonces ¿de dónde van a salir? Entonces, jóvenes, a ustedes el Señor los va a levantar con dones, con privilegios. Y el apóstol Pablo aconsejaba al joven Timoteo y le decía, cuídate de esos. Cuídate de tener el evangelio, el don, el privilegio como una ganancia. Porque vendrán muchos maestros enfermos que van a delirar. ¿Saben quiénes deliran? Los que están enfermos, ¿verdad? Y que se levantarán doctrinas en contra de quién? De la sana palabra de Dios. ¿Y cuál es la sana palabra de Dios? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo sano. Entonces el apóstol Pablo le dice, cuídate de estos maestros que tienen el evangelio como una ganancia. Hermano, imagínense que lleven al ministerio de alabanza por allá y comiencen a pedir $1,000. O comiencen a pedir $2,000. No, la iglesia somos sabios, sabemos que necesitan gasolina, ¿verdad? Hay que reconocerles para el gas. Pero tampoco vamos a tener el evangelio como una ganancia, y el don que Dios ha puesto, les decía, como una ganancia. La ganancia más grande ustedes ya la tienen en el cielo, ¿verdad? Esperando por cada uno de nosotros. Cuídate de estas cosas, del Dios rico, de las tentaciones, de los lazos, de las codicias necias, del amor al dinero, hermano, de todas esas cosas le decía.
acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Mira, hermano, en los jóvenes tenemos dos extremos. Y díganse en los jóvenes, no, si también hay algunas damas y caballeros también. Pero en los jóvenes tenemos dos extremos. Uno, aquellos que quieren tener 3 trabajos. Y esto por lo general lo vemos con los jóvenes que un día dejamos a nuestro país y llegamos aquí a Estados Unidos. Y venimos con un deseo y venimos con metas. Y yo creo en las metas. Y yo creo en la superación. Y eso no es pecado. Que usted se ponga metas en la vida. El problema es cuando llegó aquella meta y la codicia comenzó a nacer en usted. Y en lugar de soltar lo que ya había prometido, sigue generando más y más y más. Porque en su corazón ya no existe satisfacción. Muchos jóvenes dejaron sus países y vinieron aquí con una promesa de servirle al Señor. Muchos jóvenes salieron de sus países y le dijeron al Señor: si me permites cruzar allá, si me permites hacer mi casita, si me permites hacerle la casa a papá y a mamá, yo te voy a servir. Jóvenes que eran usados en la música, jóvenes que eran predicadores de la palabra del Señor, se propusieron 1 año, 2 años, 3 años aquí, se enamoraron del dinero y ahora son jóvenes que tristemente le han dado la espalda a Dios y están allá en los trabajos, mientras hay un don esperando por ellos, hay un propósito, hay un llamado para ellos aquí esperando, porque dejaron que el dinero sembrara una raíz en el corazón. Y ahora, en lugar de darle más a Dios, han comenzado a quitarle. Si antes venían 3 días, hoy vienen 2. Si antes vienen 2, hoy vienen 1. Y además, si es posible, cierran la temporada y no viene ninguno. Desde el momento en que tú tomaste la decisión de no darle ningún día al Señor, joven, te estás alejando de los propósitos con que viniste de aquí. Y está el otro extremo, los que nacieron aquí, que no les gusta trabajar. Óyame, mira mi mano, yo no estoy hablando de estos jóvenes de aquí. Estoy hablando de aquellos jóvenes que no tienen a Cristo en su corazón. Estoy hablando de aquellos jóvenes que, como papá no tuvo el iPhone 17, ahora ya lo tienen los niños de 10 años. Porque yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve a esa edad. Entonces el muchacho llega a 18 años, llega a 15 años y la señorita no sabe ni hacer su desayuno. Porque es la princesa de mamá y la princesa de papá, y aquí todo lo tiene. Príncipe, su ropita así por mis hijos, todo. Y la mamá se descuida del esposo por atender a los niños. Esos niños un día se van a casar y te van a dejar solo. Y te van a dejar sola. Y si dejas de atender a tu pareja por atender y darle prioridades, un día te vas a dar cuenta, si no preguntas: ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está tu papá? Por allá. Y tú, criando a tus hijos y a tus hijas acá, un día tus hijos van a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Te van a dejar. Y vamos a hacer nuestra propia vida. ¿Y quiénes vamos a morir juntos? Ese hombre que ahora desprecia, esa mujer que ahora... Pero ese no es tema, ¿verdad? Ese es tema de otra ocasión. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes, si no enseñamos a ser dependientes en esta vida, a que no amen las riquezas, pero también es necesario que hay que aprender a trabajar, hijos y hijas. Y que es necesario que aprendas, y que un día mamá quizás se va a enfermar y que el desayuno que antes te lo hacía, ahora se lo hagas tú. Y hay un momento donde mamá ya no pueda lavarte la ropa porque Dios no permite y se enfermó, y ya sepas tú cómo encender la lavadora por lo menos. Y cuando tú escuchas, hermano, a madres y a padres quejándose: no, hermano, mi hija no hace nada, mi hijo no hace nada, tú eres el culpable. Si este niño nació una hoja en blanco y tú le has ido poniendo lo que tú quieras, si este niño no sabe hacer nada en tu casa, mira, ni comentes, porque debe ser motivo de vergüenza, hermano. Porque yo no puedo culpar a un muchachito de 12 años que no sepa hacer nada, sino del papá y de la mamá que le está dando todo en bandeja de plata. Pero eso no sucede aquí, porque aquí hay padres, hombres y mujeres que enseñan a sus hijos y los preparan para la vida. No, hermano, no podemos enseñarles que cada vez que tienen hambre
papá y mamá no le pueden ver. Ellos son buenos hablando inglés, ellos son buenos pidiendo comida a domicilio. Enséñele, hermano, cómo se enciende la estufa. Porque no, eso no necesita enseñarlo, ¿verdad? Ellos lo aprenden, hermano, así. Y como nosotros no hablamos inglés bien, hermano, está bien, pídeme las alitas tú, pídeme la pizza a tu hijo. A ti te entiende y yo tengo que repetirle como 3 veces. Está bien, pues de vez en cuando hay que darnos esos gustitos, ¿verdad? Pero también de vez en cuando enseña a que se defiende en la vida. Ahora estamos aquí, mañana quizás vamos a estar en nuestro país y allá no vamos a tener la facilidad que tenemos aquí. Y si no preparamos estos niños para mañana, lo que va a sufrir van a ser ellos, porque usted y yo ya estamos en el ocaso de la vida, hermano. Pero estos niños necesitan hombres y mujeres responsables que los eduquen y que no solamente le den el juguete más caro o el iPhone más reciente, sino que también le den educación y principios y valores. Entonces la palabra del Señor le dice, esos son los dos extremos que tenemos que evitar. Hay que enseñar a nuestros hijos a que sean independientes y los jóvenes maduros, miren, si ahora ustedes están trabajando tres trabajos porque no les alcanza el cheque, espérense y se casen. A mí me asusta cuando eso sucede. ¿Por qué me asusta? Porque tengo muchos años, más de 20 años trabajando con los jóvenes, y siempre que veo a un joven que me dice que ya no tiene tiempo para venir a la iglesia por trabajo, yo lo veo casado 5 años más tarde. Y yo digo, Señor amado, si ahora no le alcanza el cheque para él solito, espérate, hijo, que tiene mucho. No estés contando, siempre se ha dicho al muchacho varón, si usted está contando con el cheque de su esposa, no está listo para casarse. Porque hay joven que es bueno para la calculadora. A ver, mi esposa gana $500 a la semana y yo 500, hacemos 1000 y le quitamos, hermano. No, señor. Usted es proveedor. Vea, pregúntele a cuántos de los padres le cobran bill a su esposa. Pregúntele. No, dijeron, yo no casamos y la Biblia dice que yo soy proveedor de la casa, ¿verdad? No, hermano, eso es para otro tiempo. La palabra no ha cambiado, señores. La palabra sigue siendo la misma palabra por los siglos de los siglos. No importa qué tan moderno usted sea, no importa qué tan culturizado usted esté con la cultura americana, la palabra de Dios no va por la cultura. La palabra es soberana y traspasa toda cultura. Entonces, chicos, no. Siempre he dicho, mira, asegúrate, ya le cuentas tú sola, porque esta muchacha se va a embarazar un día y va a dejar de trabajar, y ahí vas a comenzar tú. Si ahora tienes 2 trabajos y no te alcanza, hijo, tampoco estás listo. Pídele al Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, bendíceme. Y ahora que ya esté listo, ahora sí puedo. Porque si la muchacha gana más que usted y usted está esperanzado, joven, ese muchacho no es para usted. No es para usted. Si vive más desempleado que empleado, es una alerta roja para ti, muchacha. Esa carita bonita y esos músculos no te van a dar sostener. Muy bonito puede estar, pero le hace falta sabiduría del cielo. Los jovencitos se están mirando. Si esa muchachita se ve bien arregladita y sus uñas bien depiladitas, significa que no hacen nada. Ya van a decir, no, hermano, yo aprendí a hacer. No, ahora bien entremos, ¿no? Porque cuando lavan esos sartenes, hermano, vamos a seguir, hermano, vamos a seguir. No se salga del tema, dígame, hermano. ¿Qué es lo que sucede entonces? Tenemos que como iglesia enseñar el balance. Y el apóstol Pablo decía, huye de estas cosas. Huye, joven, no lo pienses 2 veces. Huye de la codicia, del amor al dinero, porque te puede llegar a la perdición. Muchos, hermanos, iglesias completas, matrimonios completos se han destruido por causa de ¿qué? Del dinero. Familias que antes se amaban, mi hermano, una herencia los ha destruido. ¿Y por qué no vamos más lejos? Muchos padres entre hermanos se han quitado la vida por amor al dinero. El gran Alejandro Magno, antes de morir, se cree que dijo 3 cosas. Que cuando él se muriera, primero que el cuerpo de él lo llevaran los médicos para demostrar que la ciencia no puede hacer mucho. Segundo, que sus grandes riquezas se esparcieran en el camino donde él iba a aparecer con su féretro.
para dar a conocer que las riquezas en ese momento no servían para nada. Y lo tercero, que sus manos fueran afuera como una señal que nada trajo a este mundo y que nada se va a llevar. El apóstol Pablo le decía: teniendo sustento y abrigo, estar contentos con esto, porque sin duda nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar. Hermano, el dinero despierta una codicia, hermano. Hay grandes hombres y mujeres de Dios que no pueden levantarse por la codicia del dinero. Y usted me va a decir: no, hermano, yo trabajo por necesidad. Hermano, todos trabajamos. El apóstol Pablo es tan claro y le dice: tener sustento y abrigo. ¿Qué sustento y abrigo, hermano? Que no le hace falta la comida. Y el abrigo, más que esto, el techo. Yo siempre he dicho una cosa y lo creo fervientemente, hermano. Aunque nosotros nunca hubiésemos inmigrado para acá, usted y yo no estuviésemos viviendo bajo un puente. Su palabra dice que nunca ha visto desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo no he sabido a nadie que se ha quedado en su país y se haya muerto de hambre. El proveedor del cielo y la tierra dijo que si tiene cuidado de las aves del cielo, también tendrá cuidado de la creación más preciosa que somos nosotros. Ay, pero desesperados, hermano, que no queremos ir a la esquina porque nos van a mandar para allá. Tampoco vamos a hablar de ese tema, hermano. Si es la voluntad de Dios, pues no vamos allá, vamos a predicar donde sea, hermano, vamos a predicando la palabra del Señor. Hermano misionero, mire, en Antioquía cuando comenzó la persecución, sálvese quien pueda, a medio camino allá irán gritando, salvando almas para Cristo, anunciando el Evangelio. Dios cumple los propósitos en sus hijos, y cuando tiene que sacudir los cimientos de la iglesia, el Señor lo va a hacer. Tenemos que vivir contentos y felices. Entonces, si usted comenzó dándole mucho al Señor y ahora le ha quitado, hermano, usted puede decirme mucho que no tiene codicia, pero usted ya no está trabajando por necesidad. Algo sembró usted, hermano, y esa codicia ya la cuenta, ya no está satisfecho. Entre más tiene, más quiere. Y dice que el dinero trae muchas consecuencias. Es la raíz de todos los males. Me va a decir entonces que tener dinero es pecado. De ninguna manera. El amor al dinero, sí que es la raíz, la cual codiciaron algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, hay esposos que no vean a sus hijos por estar trabajando. Hay esposos que llegan tan cansados que no tiene tiempo ni de preguntarle a su hijo cómo te fue este día. Y como son adolescentes y tenemos lo que ellos quieren, aparentemente no está pasando nada. Hay muchos de estos muchachos que lo único que quieren es de su tiempo, papá. Usted disfrace la causa de la que quiera, porque Dios conoce tu corazón. Pero si usted está separando más tiempo para el trabajo que para su familia, hermano, usted está cayendo en error. Que tarde o temprano va a ser traspasado por muchos dolores. Lo dice la palabra del Señor. Hay padres que han perdido su esposa, que han perdido sus hijos por el amor al dinero. El amor al dinero ha llegado a muchos a apostar hasta su casa en que viven, allá en los casinos, pasan, queriendo conquistar dinero. Muchos padres se fueron de aquí y llevaron a sus hijos por causa del dinero. Y más tarde, años más tarde, regresan, pero regresan solitos. Sus hijos los dejaron profundos allá en el mundo. Por eso es que la iglesia tenemos que ser sabios. Necesitamos el dinero, pero el dinero no trae la felicidad. La felicidad es Cristo y ahí le damos la palabra. Huye de estas cosas. Y no podemos seguir porque la instrucción es tan grande, pero dice, huye, hermano, huye. Y más adelante en el 2, en el capítulo 2 de 2 Timoteo le dice, huye de las pasiones juveniles. Y más adelante le dice, huye de la fornicación. Tantas cosas que les advierte, jóvenes, que no negocien con esas cosas. Si no negocien con el dinero, tampoco negocien con sus pasiones. Tampoco negocien. El apóstol Pablo en cierta oportunidad le decía a la iglesia de Corinto, en 1 6:18 le decía, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas
mas el que peca más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyamos no solamente del deseo de tener dinero, huyamos no solamente de las doctrinas erróneas, huyamos también de la fornicación, del adulterio, de los deseos, de la lujuria, de la pornografía que tanto está atacando a muchos jóvenes afuera y también dentro de las iglesias. Huye de estas cosas. En otras palabras, ¿qué le dice? No coquetees con el pecado, chicos. No coquetees con el pecado. Dama, caballero, no podemos coquetear con el pecado. No, porque por mucho fuerte que sea, el apóstol Pablo le dice, huye. Sansón se creyó tan sabio y tan fuerte que comenzó a jugar con Dalila y comenzó a creerse de que se las podía todo y terminó dormido en las piernas de ella. Con el pecado no se coquetea ni se juega. Hay pasiones con las que usted tiene que separar en el momento. Dama, caballero, hay conversaciones. Usted cree que tiene el dominio ahora, pero el apóstol Pablo le dice, huye de esos pecados. Y cuando habla de la fornicación, habla del adulterio, habla de la lascivia, habla de la pornografía y de todo pecado y de toda actividad sexual no establecida por Dios fuera del matrimonio. Jovencitos, el mundo convive con su novia. Eso se llama pecado, fornicación en la iglesia. Lo dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo te dice, huye, no te acerques. No te acerques. ¿Sabes por qué? Porque cualquier pecado fuera de ese, que el casado, que el soltero cometa, está fuera del cuerpo. La mentira sale para afuera, ¿verdad? El engaño sale, ¿verdad? Pero ¿por qué pecas con tu propio cuerpo? Porque tu cuerpo es santo, es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando tú como caballero, hermano, deseas o añoras una relación fuera de tu matrimonio, ese cuerpo santo lo estás profanando, porque ya no te pertenece a ti, eres parte del cuerpo de Cristo. Y cuando un casado, hermano, ya no está satisfecho con su esposa y está mirando la del vecino, y una casada está atendiendo la conversación del que no es su esposo, eso se llama adulterio y es un pecado que nos lleva a la perdición. Si tú lo practicas, la palabra de Dios te dice, huye. Corta eso que no es de Dios, porque es un pecado grave. Tú profanas ese cuerpo santo el día que cometas, jovencito, esa fornicación. Jovencitas, cuídense. A tu temprana edad tienen muchas curiosidades, ya vendrá el tiempo. Cuídense, porque cuando no se cuida, profanan lo más santo que tienen, que es el templo y morada del Espíritu Santo. Y ese miembro no puede unirse, es la palabra de Dios, que los miembros santos de Cristo no se pueden unir a los de una ramera. Huyan de esas cosas, chicos, ahora que están jóvenes. Huyan de la fornicación. Van a haber tantas propuestas. Joven, van a venir propuestas de todo tipo. El día que tú te contaminas ese cuerpo, estás contaminando el cuerpo santo que Dios te ha transformado a través de su sangre. ¿Y qué más le dice? Sigue. Entonces, ¿de qué huyo? Huye de todas esas cosas y sigue. En otras palabras, no voy a estar constantemente huyendo. ¿Pero para dónde huimos? ¿Para una cueva? ¿Huimos y nos encerramos? No. Huye a los pies de Cristo y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. La justicia es la rectitud moral. Jóvenes haciendo lo correcto. Ahorita mismo hay mucha inmoralidad. Es más común ver a un joven agarrado de la mano de otro jovencito que las parejitas ya. Huyan de esas cosas. Sigan la justicia. Ustedes fueron llamados a hacer lo recto delante de Dios. Dios les ha dado una moralidad para que entiendan lo que es santo y lo que es profano. Sigan en una rectitud moral delante de Dios. Sigan la fe, sigan esa fidelidad a Dios, sigan el amor, ese amor incondicional de Dios y del prójimo.
¿No, verdad? No, nos da el santo ejemplo. El nacido de Dios es una persona transformada. La paciencia, la perseverancia constructiva, la mansedumbre, la amabilidad y la humildad. Jóvenes, a veces en la juventud, cuando están así bien nutridos como ustedes, queremos menospreciar a los que están más jóvenes, más ancianos que nosotros, pero a un joven no lo hace grande su porte, a un joven no lo hace grande su estudio, a un joven no lo hace grande el carro bonito que ande, a un joven no lo hace grande una posición que tenga, a un joven lo hace grande la humildad delante de Dios y delante del pueblo del Señor. La amabilidad, la humildad. Y por último, pelea. Quedamos que el Señor no nos llama a una vida pasiva, sino a una vida activa. Huye, sigue y pelea. ¿Y qué voy a pelear? Dice, pelea en el combate cristiano. La vida de fe es una batalla, pero es una buena batalla. Porque es una buena batalla, porque Cristo ya la ganó. Porque Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Porque Cristo ha resucitado. Ahora lo único que tenemos que hacer es estar aferrados a esa victoria que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. En este término, pelear no significa un término bélico que usted va a agarrar una metralleta, porque muchas veces somos activos para eso, ¿verdad? Tráigame una espada como Pedro y le corto la oreja a quien quiera. No, compite en esa competencia, y no es una competencia negativa, es que vas a luchar por la posición que Dios ya te dio. Y van a venir los pensamientos, y van a venir las obras de la carne, y van a venir las ofertas, mas sin embargo tú mantienes abrazado esa esperanza de la victoria que Cristo ya tiene. Esa es la fidelidad, hermano. Ese combate, la vida de fe ya está asegurada en Cristo. Solo mantente ahí en el ring de boxeo que Cristo ya ha ganado por ti. Mantente peleando, joven, dama, caballero. Mantengámoslo, que Cristo la victoria ya nos la dará. Pero para ello usted y yo necesitamos mantenerlos allí, jóvenes, huyendo de lo negativo, siguiendo lo positivo, peleando esta buena batalla de la fe. Es una lucha por mantener la fidelidad de la doctrina sana, la pureza moral, lo espiritual. Es una lucha espiritual entre el mundo y nuestra naturaleza no regenerada. Las armas, vístanse de todas las armas espirituales. Efesios 6 nos habla de una lista de armaduras que tenemos que tener, que como esta lucha es espirituales, las armas en nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. A Él sea la gloria, la alabanza y la majestad. Echa manos a la vida eterna, aferrarse a la meta y mantener la perspectiva del destino eterno. En resumen, podemos decir, vivir el presente con la firmeza de nuestro llamado. Huye de lo mundano, sigue lo divino y pelea la fe que es en Cristo Jesús. Damos ese fuerte aplauso al Señor. Y damos las gracias al Señor porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre.